Bienvenidos al comentario de la lección de Escuela Sabática de este sábado. Es la lección número 8 que se titula Ministrar como Jesús. El verso para memorizar es un verso bien conocido, también lleno de compasión. Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Oremos. Querido Dios, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos has dado la oportunidad de una semana más de vida, una semana para emplear en ministrar tu palabra. Es momento de comentar la lección de esta semana, pero no queremos hacerlo sin la bendición del Espíritu Santo. Invitamos para que esté con nosotros, para que nos ayude y nos enseñe a ministrar en favor de otras personas para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En Jesús oramos. Amén y amén. Voy a hacer una introducción de la introducción. Así que déjenme leer otra vez por lo menos la primera parte del verso de memoria que dice: al ver Jesús las multitudes. De este párrafo se infiere que era mucha gente y que esto sucedió más de una sola vez. Pero la pregunta es, ¿cómo le hacía Jesús? ¿Cómo le hacía para reunir tantas personas, especialmente en una época donde no había radio, no había televisión, no había Twitter, no había Facebook, no había teléfonos, no había ninguno de estos medios de comunicación y sin embargo Jesús reunía una gran cantidad de gente? El verso de memoria nos dice que eran multitudes. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, lo menciono porque teniendo todos estos medios de comunicación, muchas veces en nuestras campañas evangelísticas, muchas veces no alcanzamos a reunir tanta multitud como nosotros quisiéramos. ¿Dónde es donde radica el secreto? Que no es ningún secreto. Bueno, déjenme contestar esta pregunta con un párrafo que se encuentra en el libro Ministerio de Curación en la página número 120. Voy a leerlo y dice: solo el método de Cristo será el que da éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces, y solo entonces, es que Él les pedía: sígueme. Jesús reconocía que el mundo necesita una demostración del Evangelio tanto como su proclamación. Es bien interesante, no es solamente la proclamación, sino también la demostración. El testimonio vivo de una vida como la de Cristo, comprometida a ministrar a los demás, es un poderoso testimonio de las palabras que hablamos y le da credibilidad a nuestro testimonio. Bueno, pasemos a la parte del domingo que se titula La actitud de Jesús hacia las personas. Déjenme mencionar una frase que es imperdible, es tuiteable. Tal vez ustedes la hayan escuchado, tal vez la hayan tratado de entender, tal vez la hayan tratado de digerir. Y la frase es: Jesús siempre busca el lado bueno en los demás. Pero es posible que usted, mirándose a usted misma, pueda llegar a la conclusión de que no hay nada bueno en usted. Y qué bueno que así sea. Qué bueno que así sea, porque solamente llegando a esta conclusión es que nosotros estaremos en condición de decirle a Jesús: transfórmame.
Y cuando menciono esta parte es que no haya nada bueno en nosotros, porque seguramente, como lo estudiamos en las lecciones pasadas, es posible que a usted Dios le haya otorgado dones natos, dones con los que nació, pero no me estoy refiriendo a esa parte, me estoy refiriendo a que no hay nada bueno en nosotros que sea capaz de otorgarnos la vida eterna por esa parte buena que tenemos nosotros. Bueno, pero esto no lo digo yo. El profeta Isaías en el capítulo 1 y los versos 5 y 6 lo dice muy claramente. Voy a leerlo solamente de pasada. Él dice, desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay cosa sana. Déjenme ilustrar este verso de la siguiente manera. Es un verso que me gusta muchísimo y creo que viene muy al caso. Se encuentra en Lucas, en el capítulo 15 y los versos 1 y 2. Es muy interesante lo que dice aquí. Voy a leer el capítulo 15, el verso 1 y el verso 2. El verso 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. El verso 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Al leer el primer verso, lo único que yo puedo exclamar es gracias. Gracias, querido Dios, porque fue allí donde Jesús me encontró a mí. Fue seguramente allí donde lo encontró a usted. Y seguramente es allí donde quiere Jesús encontrarnos. Pero Jesús no quiere que una vez que Él ya nos encontró, nos quedemos en ese lugar donde nosotros nos encontrábamos. Él nos dice o nos pide que traigamos a otras personas a la luz. Y lo hace de una manera muy sencilla. Hay un par de pasajes que me gustaría compartir con ustedes. Uno se encuentra en Mateo, el capítulo 15, y el otro también se encuentra en Mateo, en el capítulo 15, pero en el verso 14. Mateo, capítulo 15, verso 13 y 14. Es un verso muy conocido que dice, Mateo, capítulo 5, verso 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y luego nos da otro ejemplo de lo que nosotros somos para otras personas. Verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos la luz del mundo y nosotros también somos la sal de la tierra. Es una comparación que Jesús hace. Pero déjenme contar, para cerrar esta parte del domingo, déjenme contarles una pequeña anécdota. Creo que va a ser muy ilustrativa, es una anécdota muy sencilla. En una ocasión, en la mañana, me tocó trabajar de madrugada, así que en el camino a mi trabajo paré en una gasolinera para poner gas a mi automóvil. Y mientras estaba poniendo el gas, de repente miré que alguien en un lugar de la gasolinería estaba, por lo general es un lugar donde tienen la bomba del agua y la bomba del aire. Vi que alguien se estaba levantando de ahí y venía caminando a donde yo estaba. Y esa persona venía caminando muy lentamente, venía también descalzo. Y cuando llegó hasta donde yo estaba, me dice, ¿podrías, por favor, regalarme $1 con 19 centavos?
Y entonces yo me volteé para el otro lado para no estarlo mirando, pero él no se iba, y cuando terminé de poner la gasolina, agarré el nozzle de la bomba y la coloqué de regreso. Entonces me volvió a preguntar que si le podía, por favor, regalar $1.19. Y entonces no recuerdo si le di $5 o $10, pero cuando se los di tuve que dar unos pasos hacia atrás porque la persona venía caminando para abrazarme. Y yo sé que esto causa a veces alguna confusión, alguna discusión en la iglesia, porque a veces se piensa que lo que uno le da a las personas que están pidiendo dinero lo están necesitando o lo necesitan para fomentar alguno de los vicios que ellos tienen. Pero entonces me pregunto yo, ¿cuándo nosotros podemos ayudar a las personas? ¿Usted quiere ayudar a las personas cuando se portan bien? ¿Usted quiere ayudar a las personas cuando ya están dentro de la iglesia? Pues quizás en ese momento ya no nos necesiten a nosotros. Nosotros tenemos que, como lo mencioné al principio, dar una demostración del Evangelio juntamente con la proclamación. Bueno, ahora pasemos a la parte del lunes que se titula ¿Cómo trabajaba Jesús a las personas? Cuando yo era estudiante hace ya algún tiempo, me acuerdo que en la ciudad había solamente una librería que estaba encargada de repartir o de entregar todos los libros de texto en todos los colegios, en todas las universidades, en todas las escuelas particulares o privadas. Y como era muy grande el número de libros que se manejaban, tenían camiones para moverlos. Y los camiones que tenían era tipo ven, y usted los podía ver por toda la ciudad caminando. La librería se llamaba El Quijote de la Mancha. Y no se me olvida porque tenían siempre, todos ellos, una leyenda en uno de los costados que decía: no hay libro tan malo que no tenga algo de bueno. ¿Por qué lo menciono? Bueno, lo menciono porque no hay ningún hombre que sea muy malo sobre la tierra que no pueda sacar Jesús algo bueno de él. Déjeme mencionar por lo menos un par de ejemplos que encontramos en la Biblia. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, se narra la historia de un centurión romano. Ahora no tengo tiempo para leer todo el capítulo, ustedes lo pueden leer en sus casas, pero es muy interesante. El centurión romano tenía un siervo que quería mucho, que estaba enfermo. Entonces el centurión le pidió a 2 ancianos de los judíos que por favor le dijeran a Jesús que sanara a su siervo. Ahora, imagínense la escena. El beneficiario del milagro no está presente. El centurión es un gentil. El centurión estaba a cargo de 100 soldados romanos que servían como policías a Herodes Antipas. Y juntamente con eso, el centurión temía que Jesús lo rechazara, por eso le había pedido este favor a los ancianos judíos. Y lo interesante al final es que cuando el centurión se encuentra con Jesús, el centurión le dice las siguientes palabras: no soy digno de que entres en mi casa, solamente di las palabras de sanidad y mi siervo sanará. Y a esta respuesta o a esto que está diciendo el centurión, Jesús le responde de la siguiente manera: os digo que ni aún
en Israel he hallado tanta fe. Si a mí Jesús me dijera estas palabras, yo creo que yo andaría caminando, no sé, un metro arriba del suelo, por lo mínimo. Pero en Marcos encontramos también otro incidente en el que un escriba le pregunta a Jesús cuál es el más grande mandamiento de la ley. Y nosotros lo podemos leer, conocemos la historia, está en Marcos en el capítulo 12 y Jesús le dice, el más grande mandamiento es amar a Dios con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es parecido al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el escriba le dice, bien has dicho. Y a esto le dice Jesús, no estás lejos del reino de los cielos. ¿Por qué es importante responder de esta manera? Jesús estaba tratando de sacar lo mejor de cada una de las personas. Por muy mal que usted pueda considerar a una persona, yo creo que todos estamos llamados a sacar lo mejor de esas personas. Déjenme concluir esta parte con un párrafo que está en el final de la lección que corresponde a este día, que es muy interesante. Dice, cuando nuestras palabras son alentadoras y llenas de gracia, tienen una influencia positiva sobre los demás. Las palabras proféticas de Isaías revelan que Jesús, el profeta Isaías lo pone de esta manera, no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo fue tan compasivo que tenía mucho cuidado de no herir innecesariamente a alguien que acababa de llegar a la fe, ni a apagar a ninguna de las brasas pequeñas de fe en su corazón. Todos tenemos algo bueno y somos llamados a sacar, como nuestro Señor Jesucristo, esa parte buena de las demás personas. La parte del martes se titula El ministerio de Jesús, parte 1. Se ha dicho que algo que es verdadero es solamente cuando esto coincide con la realidad. Y la realidad, mis queridos hermanos, es que nos relacionamos todos los días con personas que tienen todo tipo de necesidades. Necesidades físicas, necesidades morales, necesidades mentales, necesidades espirituales, necesidades emocionales. Y Cristo está ansioso de satisfacer esas necesidades a través de nosotros cuando mostramos por ellos preocupación, cuando mostramos por ellos tristeza o cuando mostramos por ellos angustia. Ahora, no necesariamente son estas las necesidades, pueden ser necesidades comunes, necesidades que miramos todos los días. Puede ser algo tan sencillo como una persona que está tratando de dejar de fumar, una persona que está tratando de reducir el estrés, que ahora es muy común por esta pandemia que estamos pasando, o simplemente algo tan sencillo como querer bajar de peso. Pero la necesidad más importante es la reconciliación de Dios con el hombre. Pero tal vez esta necesidad es la necesidad menos frecuente. Bueno, es la necesidad más frecuente, pero es la necesidad que trata de llenarse menos. ¿O alguna vez ustedes han escuchado con mucha frecuencia a alguien que llegue y nos pregunte, ¿podrías por favor ayudarme a reconciliarme con Dios? Tal vez no lo hacemos, aunque es una necesidad muy común en cada uno de nosotros. Tal vez no lo hacemos porque se nos hace tan sencillo
que simple y sencillamente no lo hacemos. Hay un par de historias que nos enseñan cómo deberíamos de empezar, porque tal vez estamos empezando al revés. En capítulo 9 del libro de Mateo hay una historia muy conocida, es la historia de un paralítico. Y lo primero que hace Jesús, que siempre estaba dispuesto a curar las enfermedades de todas las personas, es decirle: ten buen ánimo, tus pecados te son perdonados. Hay otra historia en Marcos, en el capítulo 5, en el verso del 25 al 34, también es una historia bien conocida, es la historia de una mujer que tenía un flujo de sangre. Y cuando Jesús siente que sale poder de él, dice: hija, tu fe te ha sanado. Mis queridos hermanos, la más grande necesidad del hombre es reconciliarnos con Dios. Déjenme leer un párrafo que se encuentra en la última parte de esta lección, que dice: el ministerio de curación de Cristo incluía mucho más que la sanación física y emocional. Jesús anhelaba que las personas experimentaran la integridad que el pecado había destrozado. Para Cristo, la curación física sin la sanidad espiritual está incompleta. Si el amor de Dios nos motiva a desear el bienestar físico y emocional de un individuo, también nos motivará mucho más a desear la sanidad espiritual de esa persona para que pueda vivir su vida al máximo aquí y por la eternidad. Después de todo, cada persona a la que Jesús sanó finalmente murió. Por lo tanto, su verdadera necesidad por encima de todo es la necesidad espiritual. Bueno, la parte del miércoles es el ministerio de Jesús, parte número 2. ¿En qué consistía el ministerio de sanación de Jesús? Si leemos el capítulo 4 del libro de Mateo, nos vamos a encontrar en qué consistía el ministerio sanador de Jesús. No lo voy a leer, ustedes lo pueden leer en sus casas, Mateo 24, del 23 en adelante, pero básicamente el ministerio de Jesús consistía en enseñar, en predicar y en sanar. De hecho, la Iglesia Adventista camina en esa dirección a medida que caminamos a la Canaán celestial. Enseñamos en nuestras universidades, predicamos en nuestras iglesias y sanamos en nuestros hospitales. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un propósito. Este propósito lo encontramos en Juan, el capítulo 10 y el verso 10, que dice: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Bien, hasta ahí creo que está bien. Pero déjenme hacerles una pregunta que da para la reflexión, especialmente en estos momentos en el que estamos padeciendo esta pandemia. Déjenme hacerles una pregunta con mucho respeto, sin tratar de demeritar cuáles eran las otras partes del ministerio de Jesús. Si tuviéramos que priorizar o si tuviéramos que darle mayor importancia a una de estas tres, ¿a cuál de nosotros escogeríamos? ¿Enseñar, predicar o sanar? Bueno, yo creo que deberíamos decidir como decidió Jesús. En Marcos, el capítulo 1 y del verso 32 al 39,
hay una historia muy interesante. Yo creo que mejor la voy a leer. Marcos, el capítulo 3. Marcos, capítulo 3 y los versos del 32 al 39. Miren cómo Jesús se preocupaba por las personas. Marcos, capítulo 1, los versos del 32 hasta el 39. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpeó hasta la puerta. Verso 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diferentes enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. 35, levantándose muy de mañana. Aquí es donde quiero llegar. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Verso 36, y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y el verso 38, miren la respuesta de Jesús. Les dice: vámonos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. No es que a Jesús no le interesara sanar a las personas, pero entre sanar a una persona de una vida física y sanar a una persona de una vida espiritual, yo creo que yo preferiría, y creo que a lo mejor algunos de ustedes también, que Jesús me sanara de una muerte espiritual. Porque como lo mencioné en el párrafo del día anterior, al final de cuentas, todas las personas que Jesús sanó, finalmente todas ellas murieron. Pero cuando uno se muere teniendo una sanidad espiritual, básicamente lo único que estamos haciendo es descansando, esperando que la próxima vez que oigamos la voz del Maestro será para decir: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La parte del jueves, ¿qué es lo que a Jesús más le importa? ¿O qué es lo que a Jesús le importa? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, hay una secuencia muy importante. Perdón, en el capítulo 24, Jesús habla de la destrucción del templo y de los eventos justo antes de la segunda venida. Les dice: antes de la segunda venida se levantarán falsos cristos, el sol se oscurecerá, la luna no dará su brillo, las estrellas caerán del cielo y las potestades del cielo serán removidas. Pero luego en el capítulo 25 hay 3 parábolas muy conocidas también por nosotros. La primera es la parábola de las 10 vírgenes, la segunda es la parábola de los talentos, que ya la habíamos mencionado, y la tercera es la parábola de la oveja, de las ovejas y de los cabritos. Déjenme leer, porque la parte que más nos interesa en esta parte del jueves es la de las ovejas y de los cabritos. Déjenme leer Mateo en el capítulo 25 y los versos del 35 hasta el 40. Dice, del 34, perdón, dice: entonces el rey les dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino
preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. 36, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? 39. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estas últimas palabras de esta parábola son muy interesantes porque Jesús nos está exhortando a satisfacer las necesidades físicas y espirituales de los que nos rodea. Pero Jesús va mucho más allá. Es la historia de un Cristo que satisface las necesidades más profundas del alma. Y esto es muy importante para esta semana. Jesús nos invita a que nos asociemos con Él para ministrar como nuestro Señor Jesucristo a los que nos rodean. Si Dios nos lo permite, en esta semana tenemos 7 días más para ministrar como Jesús ministraba a los que nos rodean. Si Dios nos permite la vida, aquí estaremos la próxima semana también para comentar ahora la lección número 9 de este trimestre. Que el Señor nos bendiga.